Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, hoy cambié de café, estoy con té hoy esta mañana. Por alguna razón, los ánimos me llevaron al té. Interesante. ¿Y en Australia se toma mucho té también? ¿Ahí hay una influencia dura británica? Pues fíjate, yo creo que el café se ha quedado con el canto. ¿Sí? Porque no. Aquí hay café en todas las esquinas. Originalmente el asunto era el té, sí, pero parece que en los últimos 20 años eso ha cambiado. Pero yo sé que tú estás tomando café cubano, rompiendo todos los bloqueos y embargos. Eso es cierto, sí. Esa es nueva. Con nosotros hoy, en el día de hoy, vamos a tocar un tema que nos parece fundamental, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, y de alguna manera le hemos puesto un título abarcador, y tiene que ver con el sindicalismo y las violencias del neoliberalismo. Con nosotros hay una persona, perdóneme, tengo la garganta un poco, la boca raspera. Con nosotros está el abogado sindicalista y miembro fundador del PPT, y además una voz importante en las luchas sindicales en Puerto Rico, el licenciado Carlos Quirós. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, Juanqui, y saludos a todos los que escuchan este programa. Carlos, estábamos hablando antes de que comenzara el programa del rol de los medios en la representación de los sindicatos y la lucha sindical y todo lo que está pasando en estos días. Y hay diferentes percepciones acerca de los sindicatos. Por un lado, hay una percepción que se sigue reproduciendo, donde los sindicatos se representan como grupos que más que nada están interesados en su bolsillo, que están llenos de privilegios, que reciben sueldos súper altos, que ningún otro trabajador u otra trabajadora recibe, no solamente en la agencia privada, sino en ningún otro lugar, y que de alguna forma pues están plagados, digamos, de corrupción. Por otro lado, sin embargo, en el lado más progresista, hay diferentes grupos que le dan un apoyo crítico a los sindicatos desde una perspectiva sin duda a favor de las luchas de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero que han visto cómo en los últimos años, en las últimas décadas, el sindicalismo de alguna manera también ha sufrido unos procesos de valores y de neoliberalización desde una perspectiva de valores y formas organizativas que son tal vez no tan democráticas, en donde se busca más un cortoplacismo en vez de una transformación mucho más estructural a favor de la justicia social, entre otras cosas. Y por otro lado están aquellos y aquellas que siempre han visto y continúan viendo a los grupos sindicales como una fuerza fundamental en la transformación estructural de la sociedad hacia un mundo mucho más justo y solidario. ¿Cómo tú ves, digamos,
representaciones y cómo de alguna manera u otra reflejan la realidad hoy. Obviamente es una pregunta amplia, bien amplia. Ajá. Pero vamos afinando poco a poco en el camino. Bueno, la realidad sindical, como toda realidad, es compleja, no se puede pintar de blanco o negro, sino que tiene toda una serie de matices que hay que evaluarlo, y por eso es que es difícil que uno tenga una visión correcta de lo que es el sindicalismo, cuando lo que recibe la inmensa mayoría de las personas en este país es la forma un tanto caricaturesca que hacen los medios de comunicación, o mejor dicho, los medios de difusión, porque no son medios de comunicación, los medios de difusión pública, donde ellos tienen dentro de sus propias empresas sindicatos. Entonces, pues obviamente un patrono que tiene un sindicato en su empresa no va a hablar bien de los sindicatos, o sea, porque siempre va a haber ese conflicto, ese antagonismo con ese grupo de trabajadores que en última instancia son los que hacen producir ese medio de difusión, ya sea periódico, ya sea estación de radio, estación de televisión. Y entonces, mientras el patrono quiere maximizar sus ganancias, tener el mayor control posible, tener las posibilidades de reorganizar el trabajo de la forma que le dé la gana, pues la existencia de un sindicato rompe con ese laissez-faire, esa posibilidad de hacer lo que le dé la gana al patrono. Y obviamente los patronos se molestan con esto, y entonces que ellos quieren regresar a aquella época del liberalismo. Por eso es que toda esta ola se llama neoliberal, ¿no? Porque es regresar al liberalismo de antaño, donde uno podía ofrecerle un empleo a una persona por una cantidad mínima de dinero, y al próximo que viniera, pues ofrecerle aún menos. Y si era una mujer, pues le ofrezco menos dinero, si es un negro, le ofrezco menos dinero, y se trabaja de sol a sol. Esa es la época en que los patronos quieren regresarnos. Por lo tanto, si tenemos unos patronos que tienen sindicatos en sus propias empresas, y estos patronos son medios de difusión, estos medios de difusión van a hacer todo lo que está a su alcance para hacer ver a los sindicatos como egoístas, como corruptos, como cuestiones unipersonales de un liderato que tiene segundas intenciones. O sea, todas las cosas que ya estamos acostumbrados a escuchar por la radio, por la televisión y leer en la prensa. O sea que en ese sentido, pues esa percepción que se puede tener en un momento dado, pues obviamente está bastante afectada por esa visión. Por otro lado, también vemos en este conflicto que estamos viendo en estos días, cómo el gobierno trata de personalizar los asuntos. O sea, el hecho de que decenas de miles de trabajadores hayan dado votos de huelga, y de huelga indefinida, en casi todas las corporaciones públicas del país, pues ese es un problema de Figueroa Jaramillo, por ejemplo, de Lutier, o Pedro Irene en la UIA. O sea, son personas específicas los culpables, y no se dan cuenta de que es miles de trabajadores, miles de familias de trabajadores que están molestas con la situación, que están afectados por esta ofensiva neoliberal y que están tomando acción. O sea que en ese sentido, cuando uno habla o uno ve estas visiones que no son críticas, o sea, son despectivas en los medios de difusión, pues ya uno sabe de dónde vienen. Miguel. Sí, un poco abundando más, y es que nada, estaba pensando que el singular sindicalismo no nos funciona muchas veces para entender cuán diverso es el movimiento hoy en día, y están las diferencias ideológicas, las de organización, los sindicatos que se gestionan y se gestionaron localmente versus sindicatos que son ramas, digamos, de organizaciones o de estructuras que operan desde Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú nos describirías esas diferencias para ayudarnos a entender, ¿verdad? Las distintas maneras que a veces dentro del mismo sindicalismo vemos posiciones contradictorias o que no necesariamente parecerían responder a una misma lógica. Háblanos un poco de esas diferencias actuales dentro de las estructuras sindicales en Puerto Rico. Bueno, ciertamente, como estaba señalando, el sindicalismo es un fenómeno complejo. Estamos hablando de organizaciones de seres humanos
que se dan en función de unas historias distintas, de unos desarrollos distintos, incluso hasta de unas leyes distintas. O sea, en Puerto Rico un trabajador puede tener ciertos derechos si lo cobija una ley, pero esos mismos derechos serles negados si los cobija otra ley. O sea que esa de igualdad frente al derecho, eso es falso en términos de los trabajadores. Los trabajadores que están en la empresa privada, por ejemplo, tienen derecho a la huelga. Los trabajadores que están en las corporaciones públicas que funcionan como empresas privadas tienen derecho a la huelga. Pero los trabajadores que trabajan en el gobierno, en la agencia del gobierno central, Departamento del Trabajo, Departamento de Hacienda, Departamento de la Familia, pues esos no tienen derecho a huelga. Los empleados municipales tampoco tienen derecho a la huelga. Así que en ese sentido tenemos una serie de diferencias en términos de cuál es el derecho aplicable, qué es lo que pueden o no pueden hacer para mantener su legalidad. Recordamos, por ejemplo, el ejemplo de la Federación de Maestros, que se lanza a la huelga sin tener el derecho legal a hacerlo, y entonces es desertificada por el Estado como un acto de represión y de venganza. Eso simplemente para dar un ejemplo de lo que son diferencias. Otra diferencia, naturalmente, son las diferencias relativas de dónde viene el sindicato. O sea, no es lo mismo un sindicato que surge de trabajadores aquí en Puerto Rico a sindicatos que pues son organizados de parte de organizadores profesionales que vienen de Estados Unidos y que organizan sindicatos aquí en Puerto Rico. Pues eso también crea una diferencia. Y en términos ideológicos, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando hablamos de las diferencias ideológicas en el sindicalismo, estamos básicamente hablando de las diferencias ideológicas del liderato sindical. Porque a nivel de base, los trabajadores pueden ser tan estadistas o estadolibristas o independentistas o socialistas o procapitalistas como cualquier otro en la sociedad. O sea, el hecho de que un dirigente de un sindicato sea, por ejemplo, socialista, no significa que los trabajadores en ese sindicato sean socialistas, ni mucho menos. O sea que en ese sentido hay una diversidad ideológica entre las organizaciones sindicales, entre los líderes sindicales y dentro de las organizaciones sindicales. Sí, lo que pasa es que siguiendo esa misma línea y obviamente quisiera que el debate pues se beneficiara de decir cosas que a lo mejor no estamos comentando en los medios de difusión, como dijiste hoy en día, pero siguiendo esta misma línea, hay una percepción de que hay un componente del sindicalismo que con razones legítimas o ilegítimas, eso está por discutirse, ve su gestión, más que adelantar derechos de trabajadores, es producir un tranque, producir el conflicto político, el conflicto social, como un mecanismo pues para forzar un cambio en estructura. Y eso es una de los juicios que uno escucha por ahí. Entonces está el otro lado, que te puede decir que el sindicalismo lo que está buscando pues es realmente evitar el cambio, la evolución que es necesario, entre comillas, en un sistema pues que no se puede quedar fosilizado en viejas formas de producción, bla, 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 y entonces los sindicatos, los trabajadores se convierten en un obstáculo en nociones de cambio y demás. O sea que pueden verse los sindicatos como entes de cambio y transformación que quiere ser forzada, lo mismo como entes conservadores que evitan esos cambios. Y obviamente, desde un punto de vista ideológico, uno entiende, si el neoliberalismo quiere flexibilizar las estructuras y llevarse a los trabajadores y su bienestar, cargarse con ellos de una vez por todas, pues uno puede entender seguro cómo se es conservador frente a esa especie de transformación neoliberal. Pero nada, es frente a esa doble percepción, y yo creo que es la pregunta que reiteramos una y otra vez, que me gustaría entender dónde se para hoy el sindicalismo en Puerto Rico con todas sus diferencias. Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa,
todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de sindicalismo y neoliberalismos, o sindicalismos y neoliberalismo, con Carlos Quirós. Carlos, hay una pregunta en el aire. Sí, y es una pregunta que puede contestarse de diversas maneras. Voy a hacerlo de la manera quizás más crítica, ¿no? En el sentido de que existe una visión romántica de lo que son los de lo que son los sindicatos, y eso ocurre mucho entre los estudiantes, entre los sectores, ¿verdad?, que ven el sindicato y entonces tienen esta única visión romántica de lo que es el sindicalismo. Realmente, cuando vamos a hacer el análisis, o sea, de lo que estamos hablando es que el sindicato es una proyección de un grupo de personas que está buscando mejorar sus condiciones de trabajo. O sea, es lo mismo que uno hace si uno va a buscar un trabajo en algún lugar y uno pregunta, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? Tengo días feriados, va a haber plan médico, tiene dental, y uno hace una serie de preguntas para ver cuáles son las condiciones de trabajo, y en ese diálogo puede que haya una negociación, en el sentido de que quizás uno tiene unas destrezas que son difíciles conseguir en el mercado y entonces quizás uno pueda obtener unos beneficios mayores, pero si las destrezas de uno son como el común de los mortales, pues el patrono impone sus condiciones de trabajo. Pues el sindicato lo que hace es que colectiviza esa solicitud y ese requisito de mejorar las condiciones de trabajo, y lo hace a través de una sola voz, lo que llamamos en Puerto Rico un representante exclusivo, que no es así en otros países, pero aquí sí lo es. El planteamiento es que el sindicato va a negociar un contrato de trabajo, pero ese contrato de trabajo no va a ser un contrato individual, va a ser un contrato colectivo que va a aplicar a todos los representados por ese sindicato en ese lugar de empleo. Y ese contrato colectivo, aquí en Puerto Rico lo llamamos convenio colectivo. Pero es un contrato de empleo que dice, bueno, las horas de trabajo son estas, se va a pagar tanto, vas a tener tales días feriados, la aportación al plan médico va a ser esta. De eso es lo que se trata el convenio colectivo, y de eso es lo que se trata el sindicato. O sea que en última instancia, de lo que estamos hablando, que el sindicato es esa proyección del grupo de trabajadores como un agente negociador, para que el trabajador pueda vender su fuerza de trabajo al mejor precio posible. O sea que en ese sentido, ese es el objetivo del sindicato, en términos fundamentales. Ahora, hay dos tipos de sindicatos: los que se conforman con eso, que es lo que llaman el sindicalismo de pan y mantequilla, o sea que la gente lo que necesita es comer, y lo que necesitamos es, pues, mejorar las condiciones y punto. Y entonces hay un sindicalismo que se percibe ya en un rol más social, de que sí es importante mejorar las condiciones de empleo, sí es importante aumentar los salarios, sí es importante defenderse de los atropellos del patrono, pero también hay que ver el sindicato en una visión social, en términos de cómo lo que yo hago como sindicato afecta a la sociedad, cómo lo que yo hago como sindicato puede mejorar la sociedad. Y en ese sentido hemos visto durante los últimos años sindicatos haciendo propuestas sociales muy específicas en términos de cómo resolver los problemas de la sociedad. El problema, como ocurre muchas veces, es que los gobiernos no quieren escuchar estas alternativas. O sea, recientemente yo tuve la oportunidad de participar en una reunión en Fortaleza, donde un grupo de dirigentes sindicales se reúne con una representación del gobierno dirigida por la secretaria de la Gobernación, la señora Ingrid Vila, y básicamente el planteamiento del gobierno era, mira, tenemos que reducir los gastos, y los sindicatos le plantearon, muy bien, vamos a buscar formas de rebajar los gastos en las corporaciones públicas. La pregunta es, ¿tiene que ser de los beneficios de los trabajadores o podemos buscar esos ahorros en otros lugares? La contestación es, no, tiene que ser de los beneficios de los trabajadores. Y entonces ahí tú ves la costura de todo esto, o sea, porque tenemos constancia, tenemos evidencia de que en diversas agencias de gobierno el patrono lo que hace es subcontratar tareas que salen mucho más caro que si tuvieran trabajadores unionados haciendo esas mismas tareas. Pero como se benefician algunos amigos del alma, algunos
personas del partido, algunas personas que estudiaron junto con el que, ¿verdad?, está de director ejecutivo, de presidente. Pues obviamente eso no se quiere tocar. Y eso va a la médula de todo el conflicto que estamos viendo aquí en Puerto Rico durante los últimos años y que se ha recrudecido en este último año. Y es que aquí hay una crisis, o sea, no hay duda, hay una crisis económica, hay una crisis fiscal. El problema yo creo que es uno dual. Número uno, ¿quién causa esa crisis? ¿Son los trabajadores? ¿Son las organizaciones sindicales? No, la crisis que tenemos, por ejemplo, de la deuda de 72 mil millones de dólares, esa crisis no la provocaron los sindicatos. Ningún sindicato fue y tomó dinero prestado. Al contrario, muchos sindicatos se han opuesto a que se siga tomando dinero prestado, pero el gobierno sigue tomando prestado para dar la ilusión de que este es el país del desarrollo. Y entonces, cuando ya tenemos la crisis, que hay que pagar los préstamos, los sindicatos traen propuestas, pero el gobierno dice, no, aquí los platos rotos no los vamos a pagar nosotros, no lo van a pagar las personas que aportan dinero a los partidos. Aquí la crisis lo tiene que pagar el pueblo trabajador. Y vamos a quitarle beneficios, y vamos a quitarle escuelas, como se han cerrado 80 escuelas en este país. O sea, vamos a hacer todo lo posible para que el que menos tiene sea el que más pague. Y eso es como Robin Hood al revés, o sea, quitarle a los pobres para darle a los ricos. De eso es lo que se trata este conflicto. En esa socialización, digamos, de la deuda, perdóname, e individualización no solamente de los problemas, sino en el sentido de los sindicatos, que se le echa a un individuo como si fuera el líder corrupto en vez de los demás, sino que se individualizan las riquezas también, ¿no? Son unos pocos los que de alguna manera pues van recibiendo las ganancias. Han habido unos acuerdos, digamos, con el Estado de parte de algunos sindicatos. ¿En qué radica esos acuerdos y cómo la UIA y la UTIER han reaccionado ante esto y en dónde estamos en estos momentos? Bueno, el problema surge aquí de lo que estábamos hablando anteriormente en términos de lo complejo que es el sindicalismo. Cuando hablamos de las organizaciones que llegaron a unos acuerdos con el gobierno, estamos hablando de organizaciones bajo la ley 45, que como tú bien recordarás es una ley que se aprueba en el 98, en el 99 es que empiezan a darse unas elecciones sindicales. O sea, estamos hablando de un sindicalismo joven, un sindicalismo donde la gente no tiene una experiencia de lucha, donde de hecho el mero hecho de tener un sindicato no fue producto de una lucha en la calle, o fue producto de unos acuerdos que se hacen entre unos dirigentes sindicales norteamericanos y el gobernador de aquella época, de que le aprobaran un proyecto de ley a cambio de unos acuerdos que tenían en ese momento. Por lo tanto, es un sindicalismo que tardaría algún tiempo en lo que se va desarrollando su propia dinámica de lucha, y hay algunos lugares donde se ha venido dando esto. Pero eso tú lo comparas con las corporaciones públicas. Y estamos hablando de lugares donde ha habido lucha sindical durante los últimos 40, 50, 60, 70 años, donde ha habido huelga, donde ha habido sangre, donde ha habido muerte, y donde realmente hay una tradición de lucha muy fuerte, muy fuerte. Y en ese sentido es más difícil decir, pues aquí hay un proyecto de ley, acéptalo. No, hay que sentarse a negociarlo. Y el problema es que el gobierno, que públicamente dice que está en disposición de negociar, lo cierto es que no ha estado dispuesto a negociar absolutamente nada. Y ahí está el problema. Claro, el asunto en esto es que hay muchas de las personas en el gobierno son gente joven que no conocen la historia, que no conocen las luchas, que no saben de dónde surgen los convenios colectivos. Y entonces encuentran algo en un convenio que dice, pues el trabajador va a tener libre el día de su cumpleaños. ¡Ay, pero qué cosa más escandalosa! Ese es un privilegio terrible, eso no lo tiene nadie en este país. Oiga, pero eso fue producto de una lucha. Y a la gente en términos generales le gustaría tener libre el día de su cumpleaños y compartirlo con su familia. Y el hecho de que un trabajador en una unión haya conquistado ese derecho no significa que ese derecho sea malo. Lo que debemos hacer es que todo el mundo en Puerto Rico, en su trabajo, tenga ese derecho también. O sea, que en ese sentido entramos a toda la discusión de los llamados privilegios,
que realmente es una cosa terrible, ¿no?, en el debate público. Miguel. Sí, obviamente aquí entramos en unos conflictos de las percepciones de clase que tiene cada cual, de lo que es los privilegios que vienen con su percibida o real situación, y quizás parte de la hostilidad que uno percibe en la discusión de los reclamos de los sindicatos ahora mismo tiene que ver con una clase media absolutamente neurotizada en Puerto Rico en este momento. O sea, que se imaginó dentro de unos estándares de estabilidad por muchísimos años, por muchísimas décadas, y de momento está viendo que esa estabilidad o esos estándares están en entredicho. Uh-huh. Entonces, ¿dónde se mete la lucha de clases, las percepciones de clases, las representaciones que de la clase se hacen en Puerto Rico o se asumen como propias, naturales y demás? ¿Dónde se meten esas percepciones y esas luchas en la discusión contemporánea del sindicalismo? Porque es que quisiera moverme más allá, de nuevo, del tema del día del cumpleaños, el derecho adquirido, y ir a los principios grandes, a lo que está de alguna manera infectando la conversación ahora mismo. Claro. Porque tengo que reconocerte, desde la distancia se me está haciendo bien difícil seguirle la pista al tema, en parte por la demagogia intensa en la prensa escrita y la desinformación, y me gustaría pues escuchar de ti quizás un análisis más del temperamento que se está dando en Puerto Rico en función de la discusión de clase. Uh-huh. Sí, no, ciertamente de lo que estamos aquí es de una situación donde hay una clase social que quiere mantener sus privilegios, una clase adinerada, uh-huh, propietaria, que quiere mantener esos privilegios a costa de la clase obrera y de todos los demás sectores de la sociedad. De eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que hay que ver en esto es cuáles son las alternativas que se traen frente a una situación de crisis. O sea, ya señalé, por ejemplo, y esto es algo que hemos visto y lo hemos visto durante muchos años. Hay una situación de crisis y vienen los patronos y dicen, no, como aquí hace falta empleo, vamos a quitar la paga doble los domingos, porque los domingos se está pagando doble y eso evita que se pueda contratar más trabajadores. Pues se quitó la paga doble del domingo y ahora resulta que hay menos empleo en el sector de comercio. O sea que el quitarle los derechos a los trabajadores no resolvió absolutamente nada. Uh-huh. Y entonces tú puedes ir ley por ley, iniciativa por iniciativa, de las que han traído los patronos durante los últimos 20 años, y ninguna de ellas ha resuelto el problema de la crisis económica y fiscal en Puerto Rico. Al contrario, lo que ha hecho es agravarla. Cuando uno tiene un Estado que por regalarle, por ejemplo, en la mitad del costo del terreno aledaño a Plaza Las Américas a los Fonalleda, uh-huh, pues ahí tú tienes una fuga de dinero que alguien tiene que suplir. Cuando tú tienes compañías aquí en Puerto Rico que tú le estás ofreciendo incentivos industriales que se supone que sean para atraer empresas del exterior, pero se la estás dando a las que están aquí para que se hagan cada día más ricos. Para darte un ejemplo, en Mayagüez hay una fábrica de cerveza llamada Cervecera de Puerto Rico que paga en contribuciones proporcionalmente menos que tú y yo. O sea, aquí en Puerto Rico un trabajador que gane poco, un obrero de salario mínimo, que pague contribuciones, paga 7% de contribuciones. Cervecera de Puerto Rico paga el 2%. Pues obviamente el Estado no tiene ingresos. Y entonces esa es una política que se viene dando año tras año. Partido Popular, Partido Nuevo Progresista se alternan en el gobierno, continúan con esa política de estrangular el estado de recursos, y ahora cuando no hay dinero, pues ahora los trabajadores son los que tienen que pagar. Y entonces, frente a esa situación, el movimiento sindical ha planteado una alternativa muy razonable. Mire, esa deuda no se puede pagar. Vamos a aguantar el pago de ese servicio a la deuda que le llaman, que es el pago del principal de los intereses. Vamos a aguantarlo para utilizar ese dinero en inversión económica en Puerto Rico. Y vamos a ponerle contribuciones poquitas,
a esas empresas que se están llevando de Puerto Rico 35.000 millones de dólares anuales para invertirlo en Puerto Rico y vamos a echar esta isla para adelante. Pero, y sobre la cuestión de la moratoria de la deuda, ya hay un proyecto de ley radicado, pero nadie le quiere hacer caso. Pero porque esas son alternativas que provienen del sector de los trabajadores. Aquí solamente se quiere escuchar las alternativas que traen el Colegio de Contadores Públicos, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, la Asociación de Bancos, y en ese sentido es evidente que hay unos intereses de clase aquí que están chocando paso a paso. Y con esos intereses de clase en la mente, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando del neoliberalismo, sus múltiples violencias y el sindicalismo en la coyuntura hoy, con Carlos Quirós, miembro fundador del PPT y abogado sindicalista. Carlos, y dentro de esas también romantizaciones que a veces hacemos del sindicalismo, que cuando miramos en la práctica diaria, pues sabemos, como bien dice, nos damos cuenta, digamos, que se trata también de contratos colectivos y de representantes en un proceso de negociación para mejorar esas condiciones de trabajo. También es cierto que en algunos casos, pues sí se trata de hacer unas transformaciones más amplias, como también explicaste, y en esos procesos no solamente se quedan en sindicatos, sino que a veces pues se piensan de otra manera y se organizan como partidos. Y obviamente eso pues en la historia de las luchas sociales pues se han dado en diferentes lugares del mundo, y Puerto Rico pues no es necesariamente la excepción. Hoy por hoy, de acuerdo a cómo está el sindicalismo hoy, que ha pasado por unas transformaciones muy grandes, que tienen que ver obviamente con todas las transformaciones que han habido con las privatizaciones y con el neoliberalismo, no solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo. ¿Cómo tú ves las posibilidades, número uno, del sindicalismo, de una huelga general amplia y profunda que logre jamaquear de alguna manera las políticas públicas del gobierno? Y son dos preguntas, así que tal vez primero esta, y la otra sería, ¿cuál tú crees que debe ser el rol de la sociedad civil, o eso que llamamos sociedad civil, o otros movimientos sociales y partidos políticos? Y obviamente me viene a la mente pues el Partido del Pueblo Trabajador, tú siendo pues un miembro fundador. ¿Cuál es el rol, digamos, que están teniendo estas organizaciones? Así que dos preguntas. Por un lado, ¿crees que es posible en estos momentos un llamado a una huelga de largo alcance? Y dos, ¿cuál es el rol del PPT y otras organizaciones en estos procesos, en estos instantes? Bueno, sin duda alguna, y esto te lo puedo decir tranquilamente, sin ningún problema, la posibilidad real de una huelga general en Puerto Rico es inminente. Eso es inminente. O sea, estamos en una situación que es totalmente distinta a la que hemos vivido durante los últimos 20 años. Y mucho más. O sea, anteriormente se reunían un grupo de dirigentes sindicales y aprobaban un paro, y se celebraba el paro, y al otro día todo el mundo para su casa. Y se hizo un paro para la telefónica, y se hizo otro paro para la telefónica, y se iba a hacer un paro por la reforma laboral que nunca se hizo, y ya. Y entonces el gobierno, de alguna manera, ha entendido que esa es la dinámica ordinaria. Vamos a presentar un proyecto de ley, los sindicalistas van a ir a protestar, van a ir a la legislatura, van a hacer un paro general, pero al final del camino se van a cansar
y todo va a volver a la normalidad. Por eso es que tú ves que en el día de ayer, hoy es 18 de junio, sí, para los que estén escuchando esto en delay, sí, hoy es 18 de junio, en el día de ayer hubo 2 grandes asambleas de la UTIER, que es la organización sindical que agrupa a los trabajadores del sector de energía eléctrica, y de la Unión Independiente de Acueducto, donde aprobaron votos de huelga. Y por la noche, el gobernador estaba firmando la ley, porque de alguna manera piensa que según la experiencia que se ha tenido en los últimos 20 años, pues firma la ley, la gente se va a cansar y ya pues esto se acabó. Pero la historia y la realidad no se puede analizar de esa manera tan sencilla. Y cuando uno mira al cuerpo de asesores que tiene el gobernador, pues entonces uno se ríe y dice, bueno, realmente no tiene un gran asesoramiento. Aquí hay una situación que es totalmente distinta. Tenemos una situación donde prácticamente todas las uniones de las corporaciones públicas han aprobado, no un paro, han aprobado votos de huelga. Y esos votos de huelga, o sea, eso nunca se había dado en la historia del movimiento sindical, que tantas organizaciones aprobaran, no que nos vamos a ir al paro un día, no, votos de huelga, con todo lo que eso significa. Sí. Y estas organizaciones sindicales se vienen reuniendo hace algún tiempo, y yo he tenido el privilegio de participar de esas reuniones, para discutir cómo se va a coordinar, cómo se va a cohesionar, cómo se va a desarrollar este movimiento de forma tal que se pueda derrotar las intenciones del gobierno. La huelga general va, eso sin duda alguna. ¿Cuándo? Bueno, eso está sujeto a una serie de consideraciones tácticas que no es menester discutir aquí. Pero ciertamente la seriedad con la cual el liderato sindical ha tomado esta encomienda histórica que tiene, y ha habido también una especie de relevo en algunos sindicatos que han ayudado mucho a que estos procesos se den, pues apuntan hacia un cambio en el cual ya las cosas no son como antes. Las cosas no son como antes. Y esto no es, como dirían en Estados Unidos, business as usual. O sea, estamos ante una situación que es crítica y los sindicatos y los trabajadores van a responder, como han respondido hasta el momento, a la altura del momento histórico. O sea, ¿cuándo en Puerto Rico se ha dado un paro una semana y la otra semana se da otro paro? O sea, ¿eso desde cuándo? O sea, y estamos ya en 2 semanas de paro. La anterior había habido un paro con algunos piquetes. O sea que esto va creciendo. Esto es como una especie de bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y el gobierno obviamente tiene 2 alternativas. O sea, o se hace de la vista larga, en cuyo caso esto va a ser un conflicto bien fuerte, o se da cuenta de que aquí hay una situación totalmente distinta en términos históricos y decide sentarse realmente a negociar una alternativa. Porque hay alternativas. Lo que hace es que a ellos no les gustan esas alternativas, porque pisan los callos de la gente que le paga sus campañas. Para darte un ejemplo, una de las cosas que se incluye en esta ley de sostenibilidad, que se llama ahora, antes era de sustentabilidad, que era más fácil, de sostenibilidad, bueno, como sea, es que elimina las cláusulas de antigüedad en los convenios. Y entonces uno dice, pues eso de la antigüedad no es importante, porque... Pero eso lo que permite es que se empiecen a meter todas esas corporaciones públicas de batatas políticas, que llegaron ayer y enseguida ya tienen un empleo, ya tienen un mejor salario, porque la antigüedad no cuenta. O sea, no cuenta que tú hayas estado 10, 15, 20 años trabajando allí. Ese puesto no es para ti, es para el que vino de afuera, recomendado por el comisario de barrio. Se elimina toda prohibición o limitación que pueda haber en términos de la subcontratación. Pues naturalmente, si lo que quieren es regalar contratos a los amigos del partido, pues obviamente esas disposiciones que tiene el convenio colectivo lo que hacen es amarrarle las manos a los directores de las corporaciones públicas para que no puedan hacer lo que les dé la gana, y ellos quieren hacer lo que les dé la gana, y ahí está el gran problema. Si hay una disposición, y hasta el momento, te lo digo francamente, no la he visto, si hubiese una disposición del gobierno de sentarse a dialogar,
Los sindicatos dialogan, si para eso están, para dialogar, negociar y llegar a acuerdos para mejorar las condiciones de sus representados. Ahora, si el gobierno no quiere negociar, no quiere dialogar, pues ¿qué es lo que queda? El conflicto. Es más, te voy a dar otro ejemplo. Hoy mismo se estaba discutiendo en la legislatura desaparecer, o ellos dicen fusionar, la Junta de Relaciones del Trabajo. Una junta que es creada por la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, que es del año 1945. O sea, que es la ley que se establece para reconocerle a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva, y en su exposición de motivos dice, mira, esta ley se aprueba para, de alguna manera, fomentar la paz laboral, de manera tal que los conflictos se puedan obviar, se puedan evitar mediante negociación colectiva, mediante el entendimiento entre las partes, el diálogo, etcétera. Pues ahora el gobierno quiere eliminar eso y quiere fusionar la Junta a lo que se llama OCALAR, que es la Oficina Central de Administración de Recursos Humanos del ELA, que básicamente es la Oficina de Recursos Humanos, la cuestión gerencial del gobierno. O sea, entonces, ¿cómo tú vas a poner un ente que se supone que trabaje y que adjudique controversia entre patrono y trabajador bajo la Oficina de Recursos Humanos del patrono? O sea, esto es absurdo. Y eso, este gobierno lo está haciendo. Y las personas que radicaron, que prepararon, que redactaron esos proyectos de ley son tan ignorantes del proceso que se atrevieron a poner en el proyecto que se van a respetar los convenios existentes en la Junta de Relaciones del Trabajo. Pero es que ahí no hay convenio. Ahí no existen convenios. Pero el que lo redactó, la bestia peluda que redactó ese proyecto de ley, no lo sabía. Entonces, ¿cómo tú vas a estar enmendando una ley que es desde el 45, que ha servido bien para trabajar los conflictos obreros patronales en Puerto Rico, y se lo vas a dar a alguien que no sabe ni siquiera cómo funciona la Junta, para convertirlo en una dependencia de la Oficina de Recursos Humanos del ELA? Eso es absurdo. Bueno, parecería que estás eliminando todas unas posibilidades de mediación y resolución de conflictos, y lo que estás haciendo una apuesta a mayor conflicto. Pues naturalmente, es que esa es la apuesta del neoliberalismo. La apuesta del neoliberalismo es quitarle los derechos a los trabajadores, y cuando los trabajadores protesten, a macetazo con ellos. O sea, a eso es lo que está apostando el gobierno actual. Un gobierno que iba a ser diferente, que no iba a ser represivo, que iba a ser un gobierno de puertas abiertas, que el Senado iba a estar abierto. Mira, los otros días estuve en el Senado y por poco no me dejan entrar. Para entrar me tuve que hacer una fila larguísima, y si uno de los compañeros de dirigentes de un sindicato no me ayuda a entrar, no entro al Capitolio. Pero ese es el Senado de puertas abiertas. Y entonces la gente protestante allá afuera y los legisladores sordos ante el reclamo de un pueblo. O sea, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, una política neoliberal que nada tiene que envidiarle a la política que llevó el gobierno anterior. Lo que pasa es que aquellos eran como más francos, más abiertos, decían, pues esto hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Estos están con, bueno, pues por el bienestar del país, ay bendito. No, pero es la misma política. Miguel. Sí, es que esto más que una pregunta es un comentario, o sea, uno sigue viendo lo mismo, o sea, ahí, cuando hablamos de una clase dirigente dentro del gobierno, o de un grupo dirigente, vamos a llamarle, estamos hablando de un mismo tipo de perfil educado en la empresa privada, posiblemente bajo el régimen de la banca y de los mecanismos de financiamiento global y demás, y es esa experiencia y las de sus clientes y antiguos patronos, que eran, digamos, soldados de fila del neoliberalismo, es desde esa formación que llegan al gobierno, independientemente si son PNP o populares. Entonces, uno quisiera, y en esto a lo mejor soy romántico, que el sindicalismo ofreciera una alternativa a eso. O sea, que los procesos decisionales en Puerto Rico no se den de la manera jerarquizada, donde ese microsector neoliberal que comparte una misma visión sean los que tomen las decisiones, y entonces al trabajador en bloque no le quede otra que resistirlo. O sea, uno quisiera pensar que del sindicalismo pudiera haber
pudieran surgir otros paradigmas de administración, de tomas de decisiones, de participación. Y esto no lo digo yo nada más en el ejercicio del gobierno o de buscar gestionar mejores beneficios y ambientes de trabajo. O sea, lo digo en la manera como vemos el país, como nos los podemos imaginar primero y luego cómo podemos diseñar un mecanismo, un plan, un programa para llegar a eso. Y quizás esa gran meta, ese gran objetivo es lo que a mí me entusiasmaría de una guerra, de una huelga. Le dije guerra, pero sí, es una el huelga inconsciente general. te engañó ahí. O sea, de que realmente se resquebraje esa certeza que tienen ahora mismo los grupos dirigentes de ambos partidos dominantes de que el neoliberalismo es lo natural, que esa es la causa natural y el movimiento natural hacia donde van los países, cuando hay otras maneras, y de hecho hay resistencias en otros países y reacciones a esto, pero ahí viene sí lo que sería una pregunta, o sea, ¿existe en Puerto Rico la conciencia a nivel de la sociedad civil de apoyar a los trabajadores en un reclamo así grande, no de derechos de trabajo nada más, sino de las causas grandes? ¿Existe en Puerto Rico el ambiente, yo no digo en los sindicatos, en la gente, en la sociedad civil para apoyar a esos trabajadores? Esa es mi pregunta y a la misma vez mi preocupación. Con esa pregunta tan importante regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Y regresamos a Puerto Crítico hablando del neoliberalismo, sus múltiples violencias, el sindicalismo y las posibilidades de transformación social en Puerto Rico con Carlos Quirós, miembro fundador del Partido del Pueblo Trabajador y abogado sindicalista. Carlos. Bien, esa pregunta realmente podríamos estar aquí días y días hablando sobre eso. Sin duda alguna. Yo lo único que te diría para empezar estos minutos que nos quedan es que esta conversación que nosotros tenemos aquí, un 18 de junio de 2014, es un aniversario importante para el movimiento obrero en Puerto Rico. Porque hace 115 años atrás, el 18 de junio de 1899, se rompió el primer sindicato que existió en la historia de Puerto Rico, llamado Federación Regional de Trabajadores, porque la mayoría de los trabajadores no querían someterse a ser simplemente votantes por los partidos de los patronos y decidieron romper con la Federación Regional de Trabajadores y fundar dos instrumentos de lucha. La Federación Libre de Trabajadores, que tiene una larga historia que muchos de ustedes conocen, y el Partido Obrero Socialista, como una expresión política de la lucha de los trabajadores. Naturalmente, en la historia nos demuestra que la Federación Libre de Trabajadores se desarrolló, el partido no se desarrolló de manera igual y tardó varios años en que los trabajadores vuelven a fundar un organismo que les represente políticamente. Pues lo mismo pasa en estos momentos. O sea, en Puerto Rico durante muchos años los sindicalistas, los sindicatos, los trabajadores organizados sindicalmente han luchado por mejores convenios colectivos, por mejorar sus condiciones de trabajo, por mejorar las condiciones sociales, y en diversos momentos se han planteado la necesidad de ir más allá, del mero convenio colectivo. Y te voy a dar dos ejemplos. Luego de la huelga de la Telefónica, el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales se dio a la tarea de elaborar una serie de demandas políticas para promover en el país. Por ejemplo, una de ellas, me recuerdo muy bien ahora, era la reducción de jornada de 40 a 35 horas, que en aquel momento se estaba debatiendo en Francia con mucha intensidad, pero sin bajar el salario. O sea, lo cual significaba mantener el mismo salario, pero tener más tiempo libre.
Y en aquel momento la Asociación de Industriales pegó el grito en el cielo porque cómo era posible que se estuviera trabajando menos y cobrando lo mismo. Eso fue allá en el 98. Vamos a darle fast forward unos 10 años y entonces tenemos una discusión sobre la necesidad de que los trabajadores tengamos no solamente unas propuestas políticas, sino un vehículo, un partido político. Y entonces nos reunimos un grupo de militantes que venimos de diversos sectores, militantes sindicales, feministas, estudiantes, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, que hemos estado toda la vida luchando por diversas causas. Y nos encontramos y decimos, caramba, de la única forma que esto se puede resolver de una manera comprensiva, global, es a través de un partido político y es tomando el poder. O sea, estamos hablando de la necesidad de que los trabajadores, que el pueblo trabajador, que somos la inmensa mayoría de este país, tengamos un instrumento político a través del cual podamos adquirir el poder político y administrar el gobierno desde el punto de vista de la mayoría, no de la minoría rica, no de la minoría de bonistas, no de la minoría de inversionistas, sino de la mayoría que trabaja y suda por este país. Y en ese sentido es que se crea y se inscribe el Partido del Pueblo Trabajador. Para las elecciones pasadas tuvimos muy poco tiempo de campaña, tuvimos como 3 meses de campaña, logramos escasamente un 1% de los votos, pero tuvimos mucho más votos que otros partidos pequeños que habían surgido para esa misma fecha. Así que en ese sentido nosotros visualizamos que durante los próximos meses esta alternativa política va a ir creciendo, fundamentalmente porque entendemos que esto no es solamente una alternativa electoral. Nosotros definimos el Partido del Pueblo Trabajador como un partido que lucha en las urnas y en la calle. Y vamos a estar en la calle con los trabajadores, en la huelga general, para buscar que el gobierno cambie su política y eventualmente que los trabajadores gobiernen el país. Carlos, tú ves, ahora que mencionaste, ¿no?, este proceso, aparte del PPT y aún dentro del PPT, tú ves movimiento, tú ves diferentes grupos preguntándose o llamando o queriéndose informar para buscar ya maneras de movilizarse, o cómo tú ves la cosa desde una perspectiva, desde donde tú estás, desde donde tú estás. Sí, hay una búsqueda, o sea, porque es que estamos en una situación donde lo que la gente necesita es alternativas que puedan trabajarla. Y número 2, una fe de que las cosas pueden cambiar. O sea, porque el que crea que las cosas son así y estamos fastidiados y vamos a estar fastidiados el resto de nuestras vidas, pues ese no lucha. Pero si uno tiene la convicción de que la realidad se puede transformar, que los problemas que tenemos los humanos los creamos los humanos, esto no estamos hablando de tormentas, ni de maremotos, ni de huracanes, estamos hablando de problemas que tenemos los seres humanos, los resolvemos los seres humanos y los resolvemos organizadamente. Y para esa es la propuesta política que tiene el PPT. Miguel, ¿algún otro pensamiento en estos últimos 2 minutos que nos quedan? Nada, un poco, pienso yo que hay que ver esto también en el marco global. O sea, este no es un problema de Puerto Rico nada más, no digo que lo estemos viendo así, pero este mismo discurso, este mismo debate lo estoy viendo en Australia también. Esta misma amenaza concreta la estoy viendo aquí y sí, hay un recrudecimiento acá localmente de los movimientos de los trabajadores. Yo he ido ya a par de actividades y eventos públicos y el lenguaje, el guión es el mismo, es lo interesante. O sea, el gobierno canta la misma canción y la crisis es obviamente la melodía favorita para justificar pues toda la desposesión que viene con eso. Eso es así. Y en esa misma línea, esa misma desposesión, que por cierto hoy Standard & Poor's o Moody's, no sé cuál fue, volvió a anunciar que se degrada, ¿qué fue eso, Miguel? Que se degrada aún más las acciones de los bonos de energía eléctrica. Los bonos de energía eléctrica, y se sigue presionando precisamente para esa desposesión. Pero, como bien dice Carlos, también hay un llamado a la lucha y veremos a ver cómo nos vamos a organizar, pero hacemos una apuesta profunda a la solidaridad y a tomar partido. Son estos momentos, no es mañana, no es pasado, es ya. Estos son los momentos en que definitivamente
hay que decidir. No solamente a ver el mundial y decir España perdió y todas esas cosas, sino tirarse a la calle y junto a los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, se unan los estudiantes, los desempleados, las personas que tanto necesitan y que somos la mayoría, como bien dijiste, pues, ¿por qué no decirlo así? En contra de ese 1%, en contra de esos que al fin y al cabo siempre han tenido las riquezas consigo y no la distribuyen para una mayor justicia social. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en un día como hoy. Gracias, Miguel, allá en Sydney, Australia. Gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Como siempre, sin ella no hay programa. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Hasta luego. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.